7 a.m. conversando con Adiel González Oficial por la plataforma de Spotify. Dios les bendiga en esta mañana y Dios les guarde en este viernes 29 de septiembre del año 2023. Esto es conversando a las 7 a.m. con Adiel González Oficial para la plataforma de Spotify. Esto es un producto de MediaMax Publicidad. Vamos a leer un poco la palabra de Dios en el libro de Mateo. Vamos a leer la parábola del sembrador en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí, parábola del sembrador. Dice aquí, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice aquí en el versículo 18, Jesús explica la parábola del sembrador. Dice aquí: Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. La parábola del sembrador. El sembrador es el Padre. Como decía Cristo, el sembrador es el Padre, el labrador que labra la tierra y echa el fruto de la palabra de Dios en diferentes formas. Unos la oyen y no la entienden, otros la oyen por un momento y se alejan, y otros la oyen y entienden. ¿Qué te quiere decir, hermano? Muchas veces nosotros, cuando predicamos la palabra de Dios, por los afanes de la vida, el quehacer, el trabajo, la falta de ingresos, oímos muchas veces un poco la palabra, pero se nos mete por un oído y se nos sale por el otro. ¿Por qué? Porque al no tener muchos ingresos tenemos que vivir trabajando y buscando la comida, buscándonos la vida, y se nos olvida la palabra de Dios. Ese es uno de los mensajes de la parábola, que el afán de la vida te ahoga y tú no escuchas bien la palabra de Dios, y no la guardas en el corazón, sino que la escuchaste ese solo día, hiciste una algarabía ese día, pero los afanes de la vida y el trabajo te ahogan y dicen: no quiero oír más la palabra porque entonces me voy a morir de hambre y mi familia también. Pero, ¿qué te pongo como ejemplo? Jacob y Esaú. Esaú es el mismo ejemplo de la palabra del sembrador. Esaú es el que oye la palabra, pero no le da importancia a la palabra de Dios. Jacob es aquel que da fruto a 70, a 100 y a 30 por uno. ¿Por qué? Porque Esaú
sabía que la bendición de Dios era más importante que un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque Esaú le dio más valor a un plato de lenteja, un poquito de lenteja, que a Dios. Es decir, vendió a Dios por un plato de lenteja. Así hace mucha gente hoy en día, hermano, que lo venden por un trabajo. Hay gente que van a la iglesia, que yo he sabido, y oran por un trabajo, y oran por un trabajo para que Dios lo multiplique y lo bendiga. Y después que Dios le da el trabajo, que tiene un trabajo de lunes a domingo, se olvidaron de Dios. Ya no hay Dios. Ya se ponen pantalones. Esos son para algunas personas femeninas que yo veo en las iglesias. Se ponen pantalones o ponen un negocio y ya Dios lo prosperó y le puso su negocito y ya se olvidaron de Dios. Se ponen unos pantalones y una cosa, y muchas veces hasta en la casa se ponen a oír música mundana, amigo y hermano. Después que le pidieron a Dios que le diera un ingreso, ya la gente le dice en el mismo trabajo: mira, tú no estás loca o tú no estás loco para seguir predicando la palabra de Dios, porque ya tú estás trabajando y estás produciendo dinero. Es decir, ya tú no puedes venir aquí diariamente a predicarle la palabra a la gente, porque tú no estás loco. Entonces, ¿qué pasa? Y al final, cuando pierde el trabajo, otra vez va a querer volver a la iglesia y ande los hermanos de la iglesia. ¿Y con qué cara va a ir a la iglesia otra vez? Para que los hermanos oren por él de nuevo, para que consiga otro trabajo y se aleje de la iglesia y de los hermanos. No, porque Dios no la va a oír, ni lo va a oír en aquel momento. Cuando él pierde el trabajo y quiera volver a la iglesia, para que los hermanos oren por él, pero ya sabiendo los hermanos que él es una persona ya mundana, del mundo, que no respeta a Dios ni respeta nada de eso, ya nadie va a orar por él, por un trabajo, ni por nada de eso, porque ya él vendió a Dios por un trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te quiero decir, hermano? Cuando tú estás en búsqueda de un empleo, tú tienes que orar a Dios, y cuando tienes el empleo o el trabajo, ahí es que tú tienes que seguir buscando de Dios y yendo a la iglesia y yendo a todas las cosas. ¿Por qué? Porque si la persona sabe que tú eres un buen cristiano, hasta te dan el domingo libre para tú ir al culto en el trabajo. Si provino de Dios el trabajo, al varón, le dan los domingos libres para que vaya a la iglesia. Ahora, si no provino de Dios la bendición, le dicen: no, hermano, usted tiene que trabajar los domingos hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque te está diciendo que usted no tiene a Dios ya en su vida, usted no tiene a nadie. Entonces, en el mundo tú crees que va a conseguir amistades, y no es así, porque el mundo te ofrece engaño y malicia. Yo fui una persona, como le dije, rechazada por muchas personas por mi situación de miseria y de pobreza familiar. Muchas personas dicen ser amigos tuyos, pero en el fondo no son amigos nada, sino que son una burla. Se burlan de ti, se burlan de tu persona, porque por tu situación de vulnerabilidad y de pobreza. Entonces, amigo y hermano, debemos entender lo siguiente: la parábola del sembrador. La parábola del sembrador se aplica a la vida diaria. Esas son las personas que le estoy explicando, que por el afán de la vida y el lucro se olvidan de la palabra de Dios, buscando riquezas, mala vida y buena vida, como sean, y poniendo negocio. Y después que la iglesia oró por él, y duró 2 meses, 3 meses, la iglesia orando por él y yendo a la iglesia se olvidó de él y él se olvidó de la iglesia. ¿Por qué? Por un trabajo de 15,000 pesos mensuales. Ya esa persona, esa mujer o ese hombre consiguió un trabajo de 20,000 pesos, vamos a poner, o de 25,000 pesos al mes, que le pagan, y lo dejó por la iglesia. Le dejó el trabajo, la iglesia, y a Dios por un trabajo de 25,000 pesos o de 20,000. Dejó la iglesia. Por eso hay gente que lo dejan hasta por menos, hasta por uno de 10,000 pesos lo dejan la iglesia. Entonces, ¿qué te quiero decir, amigo y hermano? Nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de buscar a Dios. Jesucristo aquí nos dice en esta parábola que Él siembra el evangelio, la parábola, en el corazón del hombre,
Pero ya está del hombre continuar la labor de predicar la palabra y mantenerla en su corazón, porque hay personas que la oyen la primera vez y viene lo malo y entra en el corazón de él y le borra lo poco bueno que cogió. ¿Por qué? Por eso mismo que le digo. Porque cuando una persona se junta con gente en conversa que no son cristianos igual que él en un trabajo, en un sitio público, te dicen a ti, varón, no me predique mucho la palabra porque usted no sabe lo que me está hablando. Entonces cambian a Dios por un plato de lenteja, como dice Esaú. Esaú es una parábola también, una parábola de cuando Jacob le dijo, véndeme tu progenitura. ¿Qué te está diciendo la palabra ahí? Esto te está poniendo un ejemplo de las personas que te dicen, yo te voy a dar un trabajo, sálteme de la iglesia, que yo te voy a dar ese trabajo a ti. Entonces, viene un amigo tuyo, te da un trabajo por un tiempo y tú bendite a Dios por un trabajo. Así mismo hizo Esaú, cuando Jacob le preguntó, véndeme tu progenitura por este plato de lentejas que yo tengo aquí. Y él le dijo, y yo me lo voy a comer porque yo me voy a morir como quiera. Le dijo Esaú. Entonces yo me lo voy a comer, ¿qué me importa a mí la progenitura? Porque yo lo que tengo es hambre y me lo voy a comer. Entonces despreció a Dios. ¿Qué hizo Dios con Jacob? Le dio riquezas, le dio de todo a Jacob, le dio mujeres, le dio riquezas y le dio de todo. Es decir, que Jacob no necesitó un plato de lentejas para adorar a Dios, sino que Dios le dio muchos platos de lentejas. ¿Me entiendes? Le dio muchos platos de lentejas a Jacob, porque Jacob fue hábil e inteligente y dijo que con esa progenitura que él tenía, la gente le iba a llamar Señor por donde quiera que iba. ¿Me entiendes? Porque él adoraba a Dios y era fiel a Dios. Entonces, amigos y hermanos, queremos con este análisis de la parábola del sembrador. Nosotros somos la tierra donde cae el mensaje y oímos la palabra. Está de nosotros es escucharlo o no, pero nosotros debemos de saber que al final el tercer ejemplo es el mejor, el que da fruto a 100, a 70 y a 30 por uno. Ese es el mejor de todo, porque ese es el que entiende la palabra y la escucha, y Dios le va a dar su corona de la vida en aquel día. Viene en estos días, con los próximos meses, una narración sobre la venida del Señor Jesucristo. Espérenla después de Nueva York, la ciudad del fin del mundo, para que escuchen esta narración que viene prontamente para los oyentes de este programa. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta mañana. Le dejaré con una hermosa alabanza para edificación del oyente. Esto fue Conversando a las 7 a.m. con Adiel González Oficial, bajo la plataforma de Spotify. Esto es un producto de MediaMax Publicidad.